Hola chicos, vamos a continuar con nuestro tema sobre la televisión. En este caso nos vamos a centrar en los inicios de la televisión mexicana. Estuvimos viendo en la videoclase anterior que sobre el invento del aparato receptor, del televisor. En este caso nos vamos a enfocar tanto en un poquito de la evolución todavía del mismo aparato, pero ya vamos a hablar de la televisión como una cuestión de empresa cultural, cómo se establecen las raíces de pues el monstruo gigantesco que representa cualquier compañía televisora actual. Ok, avanzo. En este caso, otra vez se vuelve a conjuntar con la historia del cine, ya que recordemos que el principio del experimento con selenio tuvo que ver tanto con la creación del cinematógrafo como del aparato televisor. Entonces fueron de nuevo, esto les debe de recordar, son nombres que mencionamos en la parte de cuando estamos viendo antecedentes del cine, a Javier Stavoli y Miguel Fonseca. Stavoli fue un ingeniero enviado o asesorado por los Lumière, y Miguel Fonseca era como el representante mexicano de esa escuela de ingenieros cinematógrafos que estaba en México. Bueno, en realidad Stavoli es como nieto, no es como hijo del que llegó con el cinematógrafo con Díaz, pero se dedicaban a lo mismo. Entonces, en vista del éxito que este nombre, Javier Stavoli, tenía en cuanto a pues la experiencia, y llegaron a sus oídos todo lo que es el invento, el desarrollo, las patentes, que como escucharon en la clase anterior, las patentes de la televisión, pero no era llamada televisión. Esa ambigüedad fue lo que logró que en distintos países uno pudiera utilizar el invento base para generar sus propios sistemas de transmisión. Entonces, aquí en México fue apoyado más que nada por el Instituto Politécnico Nacional, el desarrollo de las señales televisivas y los aparatos receptores. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que destacar aquí? Bueno, después de los experimentos que se hacen con Fonseca y Stavoli, 2 años después, Guillermo González Camarena, ingeniero mexicano, logra patentar el invento de la televisión a color. Lo patenta en Estados Unidos porque, bueno, aquí tenemos que hacer una clase solamente hablando de Guillermo González Camarena, porque él era pues hijo de un electricista. De hecho, él comienza a los 8 años, él construye su propio radio. Estamos con las partes desechadas de otros aparatos, logra crear un radio, un receptor. Entonces estamos hablando de que era una estrella en potencia ya con 8 años, y siempre le llamó la atención esto de las transmisiones. De hecho, él era ferviente vigilante del cielo mexicano, porque, bueno, él creía en las teorías de objetos voladores, etcétera, y le encantaba la astronomía también. Pero dentro de todo lo que él realizó, lo importante para nosotros ahora es esto. Él estudia en el Politécnico Nacional y
precisamente desarrolla una propuesta para crear la televisión a color, pero pues desafortunadamente el gobierno y las autoridades que estaban por encima del Politécnico no le hacen mucho caso, entonces él, digamos que se lleva sus cosas a Estados Unidos y lo reciben casi que con los brazos abiertos, y la patente del televisor está en Estados Unidos. Y ya cuando Guillermo González Camarena regresa a México, pues ya lo reciben con bombo y platillo. Irónicamente, cuando no le hicieron caso, solo hasta que le hacen caso en Estados Unidos, ya él regresa con el invento patentado, pero este ingeniero, bastante humilde, logra, en vez de rechazar, etcétera, sigue trabajando mano con mano del gobierno. De hecho, él no quiere recibir ningún pago por la creación del sistema de emisión, solo pide una cosa, que es un canal. Una vez que esté creado el sistema de transmisión y se hacen las pruebas, él solamente pide un canal a su disposición para precisamente hacer algunos otros desarrollos, digamos que un canal entre experimental y no. Ustedes se deben de dar cuenta que en México tenemos las nomenclaturas para nuestro radio y televisión como XH. Todas las radios y televisiones alrededor del mundo tienen ciertas nomenclaturas para saber, como vimos cuando estudiamos la materia de radio, hay fenómenos naturales que pueden hacer que una señal de radio llegue más allá de lo que debería en área de cobertura. Y para identificar las estaciones que constantemente se están mencionando, los identificativos, se tienen que mencionar estas siglas, XH, y la nomenclatura especial que tenga cada estación. En este caso, Guillermo González Camarena se le otorga la concesión del canal 5. Por eso se llama XHGC, es González Camarena, el canal de González Camarena, hoy conocido como el canal 5. Él solo pidió eso, que se le diera un canal para experimentar con él, auspiciado por gobierno, y que iba a estar dedicado específicamente para contenido para niños. Y él no pidió una paga por su trabajo, también dando la condicionante de que debía utilizarse toda la infraestructura que se creara en México como parte del apoyo al sistema educativo. Entonces, gracias al señor González Camarena, es que existe en México los programas de telesecundaria. Las telesecundarias nacen con el proyecto que él tenía para la televisión. Entonces, bueno, no solamente es importante su invento, sino todo lo que él quiso aportar realmente, aún con cierto dolor de que aquí no se creyó en él, él regresó con todo lo necesario para implementarlo. Y también hubo un cambio presidencial ahí y eso lo benefició mucho. ¿Ok? Voy a borrar mis anotaciones para continuar con la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que sucede a partir de ciertos años? Bueno, la televisión mexicana, como les acabo de mencionar, era manejado por universidades, tanto por el Politécnico Nacional como por la UNAM, y también existían estaciones gubernamentales como la XHGC, pero habían otras anchos de banda disponibles. El primer canal, ya la primer concesión o empresa privada de televisión mexicana de la que se tiene registro es de Rómulo Farril, que también fundó junto con Emilio Azcárraga el Canal 2. Él solito, o digamos que solo de su propiedad,
tuvo la concesión del Canal 4. Y esta imagen que les muestro aquí es la evolución, cómo fueron los logotipos en un inicio y cómo fueron evolucionando a través de la historia. Todo esto era en televisión en blanco y negro y su evolución a color. Y hoy lo conocemos como el canal de Foro TV. Ese es Canal 4 XH TV. La primer concesión de televisión en México. Pregunta de examen. Avanzamos. Después, un poquito después, se junta de nuevo Rómulo Farril con ese Canal 4 que tenía aquí, con alguien llamado Emilio Azcárraga Vidaurreta, que es el abuelo de Emilio Azcárraga Milmo, que es el Emilio Azcárraga que ustedes conocen. Rómulo Farril con su Canal 4 tenía la concesión, su empresa, su nombre formal era Telesistema Mexicano. Y Emilio Azcárraga tuvo la concesión del Canal 2 en 1952. Y por ahí el Canal 8 era de propiedad del Estado, hasta que en los 90s, no recuerdo muy bien, me parece que sí, en los 90s cambia un poquito de ancho de banda porque había muchos canales juntos y eso ustedes saben que puede causar problemas. Existía el Canal 7 que era de gobierno en su momento, entonces teníamos el Canal 8 y lo separaron, le dieron más potencia para cambiarlo a la banda 9, por decirlo de alguna manera, para no tener canales juntos y que se estuvieran interrumpiendo la señal. La empresa de Emilio Azcárraga se llamaba Televisión Independiente de México, con el Canal 2, que era la XEWTV. Sabemos que Emilio Azcárraga Vidaurreta había fundado la XEW como la primera estación de cadena nacional radiofónica. Entonces, el paso hacia la televisión era innegable. Entonces, estas dos empresas, Telesistema Mexicano y Televisión Independiente del Centro, fundan lo que hoy conocemos como Televisa. Ya formándose con el Canal 2, el Canal 4. En su momento, a partir de la muerte del ingeniero González Camarena, pues como la concesión la tenía él directamente con gobierno, pues vuelve a pasar a manos de gobierno y gobierno ya no quería estar manejando tantos canales, entonces lo absorbe ya cuando es Televisa y el Canal 9, que actualmente conocemos como, bueno, el Canal de las Estrellas, Foro TV, Canal 5 y el Canal 9 en su momento ha tenido muchos nombres, en su momento yo lo conocí como Galavisión, ahorita se llama Gala TV, me parece, no sé si siga con ese nombre. No soy muy adepta a ver televisión pública ya por ciertas cuestiones ideológicas, de vez en cuando sí, sobre todo noticias, pero bueno, siguen estando activos, a eso me refiero. Voy a borrar mis anotaciones para avanzar, ¿ok? Vamos a darle. ¿Qué pasa con la otra compañía? Porque, bueno, a partir de los 60s domina la televisión mexicana Televisa, pero es hasta muchos años después, precisamente, que el canal 7, que se llama Imevisión, era de gobierno. Se quiere deshacer de él y digamos que lo pone como a remate, rifa, y lo gana, también lo digo entre comillas, Ricardo Salinas Pliego del Grupo Salinas, y se quedan con esta concesión y con la del Canal 13, que en su momento
se le denominó ya a la empresa televisora como TV Azteca. No ha cambiado su imagen desde entonces, ha tenido solamente pues lavados de cara, pero sigue siendo el canal 7 y el canal 13 en su momento ya se quedó como Azteca 13. Y representó en su momento, en 1983 se transformó de Imevisión, o seguía Imevisión, y hasta el 93 se funda TV Azteca, pues resultó con una competencia bastante fuerte para la única empresa que existía, que era Televisa, y gracias a la búsqueda de contenidos nuevos es que TV Azteca trae a México muchas series de televisión infantil que se han vuelto como de culto y también integran el anime a la cultura de consumo de México. Fueron los que trajeron Caballeros del Zodiaco, trajeron Sailor Moon, todos esos tipos de programas se los debemos a la búsqueda de contenidos de TV Azteca. Ajá. Voy a borrar mis anotaciones nuevamente y vamos a seguir. Con esta evolución con estas dos opciones, bueno, actualmente existe una tercera opción, esa la vamos a ver un poquito más adelante, que es Imagen TV, que es reciente, de 2 años para acá. Ese es un tema aparte también, pero vamos a seguir trabajando en esta parte pensando en estas opciones que son con las que la mayoría de ustedes creció en cuanto a ofertas de televisión abierta, porque hay un tema aparte de televisión de paga que también tiene la misma influencia, pero no la misma, digamos, magnitud que la televisión abierta. El consumo de televisión se empezaron a estudiar sus efectos a partir de los años 70s y 80s. Se empezaron a ver casos de adicción a lo que es el consumo de contenidos en televisión. Si ustedes han visto la serie de Los Simpson, que por cierto también la trajo TV Azteca, hay unas partes de la juventud de Homero donde se ve que crece frente a la televisión. Pues estos son efectos que los estudiosos de los fenómenos comunicativos voltean a ver, porque era tener de hecho se le llamaba la caja idiota, no nada más por los malos contenidos que llegó a tener en su momento o que sigue teniendo, dependiendo de lo que estemos hablando, sino el efecto que generaba. Era una adicción y creación de efectos pues más negativos que positivos en su momento, porque estamos hablando de un tiempo en el que no había muchas opciones, como ahora simplemente si te aburres de un canal de televisión, pues ves algo en internet o pones en duda lo que estás viendo en televisión. Pues antes no era así, entonces solamente tenías esa ventanita hacia el mundo. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, pregunta de examen. Tenemos 2 tipos de efectos que siguen funcionando o sigue ejerciendo la televisión en su público: el efecto sedante y el efecto estimulante. Son totalmente opuestos y los genera al mismo tiempo. Vamos a comenzar por los efectos sedantes. Ver programas de televisión crea un alto grado de pasividad. ¿Por qué? Porque estás aplastado todo el día, a lo mejor en diferentes posiciones, pero al final de cuentas aplastado, viendo televisión, viendo series, caricaturas, programas de violencia, programas cómicos, a lo mejor programas buenos, ¿por qué no? Pero sigue tu cuerpecito ahí y tu mente por allá.
Segundo punto, adormece la conciencia, va una cosa con otra, y mata la creatividad, además de apartar a las personas de las actividades corporales. Va de la mano. Si tu cuerpo está pasivo, tu mente va a seguir a tu cuerpo. Ajá. Entonces, también había momentos o habían casos de estudio que les voy a estar compartiendo material más adelante sobre estos efectos, que había una cierta alienación sobre todo de niños, porque se empieza a usar la televisión como niñera. En vez de darles el chupón, pues prendes la televisión y ahí colocabas a los bebés. Y no había filtros, un niño pequeño podía ver perfectamente un programa sangriento y después un programa con desnudos y luego un programa con groserías y luego con caricaturas. Entonces eso producía ese adormecimiento, ya no te sorprendían las cosas. Es un medio de socialización pobre, claro, porque pues ni siquiera puedes compartir la experiencia como tal, porque o pones atención a la televisión o pones atención a las personas que te rodean. Por último, también distrae de las actividades propias de las relaciones interpersonales, distrayendo y aumentando su dependencia. Aumenta la dependencia este medio. Ahorita están mencionando en las conferencias sobre la contingencia algo que se llama infodemia. En mis tiempos le llamábamos infoxicación. Infodemia, esa necesidad de compartir información, en su mayoría falsa o no verificable, pues algo parecido pasaba con el consumo de la televisión. Un niño que crecía 100% consumiendo televisión, su mundo, su imaginación, su desarrollo del lenguaje figuraba solo alrededor de los programas que tenía, y si lo metías ese niño en un medio con personas que no eran aficionadas a ver televisión, no había comunicación, no había manera de que se entendieran. Entonces, por eso nos afecta las relaciones interpersonales. O inclusive hubieron casos de niños que se arrojaban por las ventanas porque ya era tanto su creencia de que consumían tantos programas de televisión de superhéroes, etcétera, que se la llegaban a creer. Y sí hay casos que se dieron, sobre todo en Estados Unidos, son los que se tienen mayormente documentados. Entonces eso afectaba definitivamente. En parte no todo es tan malo. Vamos a los efectos estimulantes. Dice, la televisión enriquece la vida en familia, pues une a los miembros en torno a los mensajes que emite, así como en su momento fue el radio. Nada más que en el radio, pues podías estar haciendo otras cosas porque no tenías que estar viéndola. En el radio solo necesitabas escuchar, solo te absorbía un sentido. Inclusive podías estar haciendo otras actividades mientras consumías radio. Con la televisión no, tienes que parar para voltear a verla. Claro, se ha vuelto cierto grado de tradición porque la televisión se vuelve un miembro más de la familia en la mesa. Hay personas que necesitan tener la televisión encendida para poder comer, para comenzar a comer. ¿Es bueno o es malo? Ustedes júzguenlo, chicos. Ustedes piénsenlo. ¿Captan la atención y estimula ciertos sentimientos? Sí. Al tener una mini pantalla de cine en casa, pues definitivamente genera los mismos efectos que lo que acabamos de ver en el bloque anterior, que genera el cine. Estimula tus sentidos, de alguna manera te cuenta historias también que te sientes identificado de alguna manera con eso. Crea un ambiente de consumismo y modifica comportamientos. Esto es una característica de casi todos los medios masivos de comunicación. Definitivamente, porque todos los medios de comunicación son una ventana al mundo. Pero este medio genera
la participación en la formación y educación de los individuos. Pensemos en lo que quería Guillermo González Camarena, que la televisión, parte fundamental de su función, tenía que ser educar. Y gracias a él se crea la telesecundaria y está en la ley establecido que los medios de comunicación deben de promover la cultura, las buenas costumbres, el uso de nuestro lenguaje. Lo estamos viendo hoy con las sesiones de Aprende en Casa, aunque no están tan bien elaboradas como todos quisiéramos, pero se entiende lo que se quiere hacer. Se implementa esto de Aprende en Casa porque hay estudios, chicos, donde aún en los lugares de pobreza hay un televisor. Puede existir una familia sin refrigerador, pero tienen una televisión. Triste o bueno, también ustedes analícenlo, ¿ok? Voy a seguir avanzando. Voy a quitar este punto, no lo necesito. ¿Qué vamos a trabajar? Quiero que ustedes realicen una lista con base, sí, en esta tabla que acabamos de analizar. Quiero que me enlisten en base a ustedes, algo que hayan observado o que incluso les esté pasando, sobre todo ahorita que estamos encerrados. 4 ejemplos de efectos sedantes y 4 ejemplos de efectos estimulantes de la televisión en ti o que tú hayas observado en alguna persona. Por lo tanto, son 8 ejemplos, 4 y 4. Como ya saben la indicación, de preferencia hacerlo en la oferta de Office que tiene nuestra plataforma, o ya en casos extremos, pues muy bien escrito en el cuaderno y una foto de alta calidad bien tomada, ¿ok? Pues con esto sería todo, chicos, que tengan muy buen día y estamos en contacto.